Buenos días, profesor. Soy Valeria Manrique, alumna de usted en el curso de Derecho Procesal Penal. En este caso vengo a comentarles sobre el caso entre Keiko Fujimori y el partido político Fuerza Popular, en el caso expuesto para el trabajo parcial. Bueno, este caso consiste en una apelación eh, de auto de incorporación de persona jurídica al proceso penal del Partido Fuerza Popular en investigación seguida contra Keiko Fujimori. Por un lado tenemos las partes. La parte demandante, que es el partido político Fuerza Popular, contra la resolución número 8 emitida por el juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria nacional del Perú, en donde se resuelve fundada el requerimiento de incorporación de persona jurídica. Bueno, y con respecto a las preguntas planteadas para este trabajo parcial, en la primera pregunta se me cuestiona sobre si considero que en el presente caso se han dado los supuestos establecidos en el artículo 90 y 91 del nuevo Código Procesal Penal y del artículo 104 y 105 del Código Penal, al permitir que el partido Fuerza Popular sea incorporado como sujeto pasivo de una consecuencia accesoria, y por qué. Bueno, yo considero que si se han dado los supuestos establecidos en el artículo 90 y 91 del nuevo Código Procesal Penal y de los artículos 104 y 105, para permitir que el partido Fuerza Popular sea incorporado como sujeto pasivo de una consecuencia accesoria. Debido a que entre los artículos 90 y 93 del nuevo Código Procesal Penal se configura el régimen de incorporación de una persona jurídica al proceso como sujeto pasivo de imputación, en donde se exige la legitimidad activa que la tiene el Ministerio Público. También se exige la oportunidad que sea dentro de una investigación preparatoria, que es la que fue formulada por el Ministerio Público. Además, que hay una audiencia que fue la que hubo en primera instancia. Asimismo, también se exige la identificación de la persona jurídica y su domicilio, el cual sí lo identificó el Ministerio Público. También se exige una relación suscita de los hechos en los que se funda su legitimidad, lo cual fue explicado por el Ministerio Público también. Y una fundamentación jurídica, por último, de la pretensión fiscal que ha sido postulada y publicada y explicada por el Ministerio Público. Finalmente, se exige que haya un reconocimiento de derechos de la persona jurídica, que al igual que un investigado tienen los mismos derechos de dicha causa. Por otro lado, también hay que señalar lo del acuerdo plenario 7-2009, el cual incide en el régimen de imposición de consecuencias accesorias de las personas jurídicas. Este acuerdo esboza varios criterios, una serie de criterios que hacen posible la correcta imposición de las consecuencias accesorias previstas en el artículo 105 del Código Penal. Dentro de estos criterios está la de prevenir la continuidad de la realización de la persona jurídica en actividades delictivas, la gravedad del hecho punible realizado, la extensión del daño o peligro causado, el beneficio económico obtenido del delito. Y estos criterios han sido desarrollados por el juez penal y están asociados a la peligrosidad objetiva de la persona jurídica y constituye la base de la imposición de las consecuencias accesorias de la misma, y no la incorporación de la persona jurídica. Es por ello que en el caso expuesto sí se cumplen estos criterios y supuestos para poder incorporar como sujeto pasivo al partido Fuerza Popular. Por lo tanto, pese a que a la contraparte alegue que hay una serie de agravios al no imponer los supuestos establecidos en los artículos ya mencionados, como la vulneración al principio de legalidad, a la legalidad procesal, al principio de legalidad, a la legalidad procesal, o la vulneración a la debida motivación, al no desarrollar como presupuesto procesal la acreditación de una peligrosidad objetiva de fuerza popular. Dichos agravios ya han sido infundados debido a que el Ministerio Público sí cumplió con los presupuestos que se estipulan en los artículos 90 y 91 del nuevo procesal penal,
así como el 104 y 105 del Código Penal, para poder incorporar a fuerza popular como sujeto pasivo de una consecuencia accesoria. Con respecto a la segunda pregunta, en la cual se cuestiona que si considero que el partido Fuerza Popular puede ser incorporado en el mencionado proceso penal, además como tercero civilmente responsable y como imputado, y este último acorde con lo estipulado en la ley 3424 modificada por el decreto legislativo 1106. ¿Y por qué? Bueno, considero que sí puede ser imputado por la ley, ya que cumple con los requisitos, los cuales son la existencia del delito de lavado de activos, que no tiene un programa de compliance y que se debe haber lesionado un bien jurídico relevante. Sin embargo, no puede ser incorporado como tercero civilmente responsable, ya que en el artículo 111 del Código Penal nos mencionan dos actores distintos, es decir, que podrá ser incorporado al proceso penal como imputado o como tercer civilmente responsable, ya que hablamos de dos actos distintos. Con lo que respecta a la tercera pregunta sobre cuáles son las partes del proceso considerados como indispensables y por qué. Bueno, las partes del proceso consideradas como necesarias o indispensables son el Ministerio Público, el acusador privado, el imputado y el abogado defensor. En el Ministerio Público es importante ya que dentro de ella se encuentra el fiscal, quien es el que inicia la investigación preliminar y dirige todo el proceso. El imputado es importante porque es la persona a quien se le va a imputar, juzgar, sancionar con una pena y por lo tanto el abogado defensor es quien le brinda la asesoría jurídica a su patrocinado, es decir, al imputado o a la otra parte, y además acompañará al imputado o parte afectada en todo el proceso. Cabe resaltar que toda persona tiene derecho a la legítima defensa. Esto quiere decir que el imputado tiene todo el derecho de tener un abogado quien lo defienda de la causa, ya sea un abogado por cuenta propia o brindada por el Estado. Bueno, en este caso, en el Ministerio Público encontramos a Hernán Mendoza Salvador en representación de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el cual es un equipo especial, quien tiene como función la defensa de la legalidad. Luego tenemos al abogado defensor, que es Juan Alarcón Caicho, quien es la parte esencial del proceso, ya que asiste como asesor y representante de la defensa y sus derechos e intereses frente a organismos públicos. Y en el sujeto pasible de consecuencias jurídicas tenemos al partido político Fuerza Popular, quien es finalmente el que se le investiga y se le insta la resolución. Finalmente, como cuarta pregunta, tengo sobre cuáles son los derechos fundamentales reconocidos al imputado y que pueden ser también comunes al tercer civilmente responsable y a la persona jurídica pasible de consecuencias accesorias y por qué. Bueno, estos derechos fundamentales son los mismos para el imputado, para el tercer civilmente responsable y para la persona jurídica pasible, ya que tienen los mismos derechos tanto genéricos como específicos. Estos derechos fundamentales son como conocer las imputaciones, designar un abogado, ejercer la defensa directa, la no autoinculpación, intervenir en el juicio oral, a plantear cuestiones de competencia, a ser revisado por especialistas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.